ni siquiera había interés. Dio el rector de la Universidad de la Sorbona. En estos momentos hay dos universidades que son pues tenían sus propias proposiciones de lo que debía ser la reforma, hasta dónde tenía que llegar, qué era lo que había que discutir o cambiar. En algunos casos, Lutero consiguió por diversos medios, más en la mañana, nos quedamos justamente en el problema de la reforma en cuanto al enfrentamiento entre entre Lutero y Erasmo. Es importante, me gustaría mucho que ustedes pensaran en lo que voy a decir a continuación. La Reforma fue un momento álgido en la historia del cristianismo. El cristianismo se había pervertido, sin lugar a dudas. El cristianismo ya no era lo que las escrituras enseñan que debe ser el cristianismo, pero también una cosa importante que sufrió el cristianismo fue que cambió el sentido de lo que se debía esperar. Durante casi 1000 años los humanos, los cristianos, esperaban el retorno de nuestro Señor desde el cielo. Pero para la época del Renacimiento, eso es lo último que les interesa. Ya están esperando muchas otras cosas, descubrimientos, están esperando más arte, están esperando crecer desde el punto de vista... todo esto cambió hasta el punto en el que fue necesario que Martín Lutero propusiera una división violenta del mundo cristiano. Y por violenta quiero decir, se exigió que se deseaban eso, pero tuvieron que ceder frente a la fuerza de las armas, el riesgo de una guerra civil en Alemania, el riesgo de levantamientos civiles en otros lugares, modificaron la actitud de los gobernantes católicos y permitieron la convivencia de estas dos, y siempre son los que dicen lo que el Papa quiere que se diga. Pero el rector de la Sorbona da un discurso en el que todo mundo vio la mano o el pensamiento de Erasmo y el pensamiento de Lutero, y acusaron de haber redactado ese discurso a Calvino. Calvino era muy amigo del rector, y entonces le avisan al rector: oye, vienen a apresarte, parece que tu discurso le molestó a todo mundo, así que tienen que escapar. Inicia su vida de reformador Calvino escapando junto con el rector de la Sorbona porque saben que los van a perseguir. Y eso le pasa a prácticamente todos los reformadores del periodo. Tengo aquí en pantalla la vida de uno de ellos, la vida de Casiodoro. Casiodoro, normalmente decimos que es la Biblia Reina Valera, porque Casiodoro es Casiodoro de Reina, una ciudad que sería reina. Nadie está seguro que eso sea cierto. Él es un monje en un monasterio de España, en Sevilla, en el San Isidoro del Campo, y también a ellos les avisan: ¿qué creen? Todo el mundo sabe que ustedes están leyendo esos documentos, esos libros que les llegan de contrabando, ya vienen por ustedes. Y se escapan más de una decena de monjes, entre ellos Casiodoro y Cipriano de Valera. Ellos escapan también. La vida de Casiodoro es un ejemplo de este problema, porque él llega a Ginebra en 1557. Pero llegando él a Ginebra, nada más digo rápidamente que él escapa de España, llega a Ginebra, pero en Ginebra, mientras él está ahí, llega Servet. Y a Servet, que le había escrito cartas a Calvino, habían platicado. Una de las cosas que a Servet no le gustaban y no estaba de acuerdo era en hablar de la Trinidad. Él decía: la Trinidad es un invento de la patristia. Usted revise la Biblia de un lado al otro y no hay Trinidad, así que no podemos como reformadores creer en eso. Y Calvino dice: no, espérese, una cosa es que estemos en contra de ciertas enseñanzas y otra cosa es que vamos a deshacer todo el cristianismo. Está usted equivocado. No, que sí, que no. Se mandaron cartas. Calvino lo dejó le dejó de responder, pero tuvo la mala fortuna el señor Servet de pasar en su camino a Italia por Ginebra, porque él iba para Italia, se iba a quedar allá, y se detiene ahí. Es famoso él en el mundo médico porque descubrió lo que es la circulación.
No la descubrió él, los árabes ya la conocían, pero digamos que él es famoso en el mundo occidental por haber descubierto el sistema de circulación sanguínea. Cuando llega a una iglesia donde estaba predicando Calvino, pues lo reconoce Calvino. Dice, y agárrenlo, ahí está el hereje, ¿no? Y lo agarraron y lo metieron a la cárcel y lo quemaron. Y entonces Casiodoro de Reina dice, espérense, pues que somos igual que los romanos, pues en estas cosas sí, o sea, en la fe no se juega. Entonces dice, no, pues yo en esto no estoy de acuerdo, y se va de Ginebra Casiodoro de Reina, escapa a Frankfurt. En Frankfurt lo miran mal y le dicen, a mí se me hace que tú eres luterano, tú no eres calvinista. No, espérense, que entonces escapa de Frankfurt, se va para Londres, y en Londres lo acusan de que es seguidor de Servet. Porque, entonces, ¿por qué se fue? Entonces usted no es trinitario. Entonces empieza un ejemplo, porque a todos los reformadores le pasó más o menos lo mismo. Un ejemplo de persecución tremendo. Lo quemaron en efigie en España los católicos. Los luteranos lo acusan de que es calvinista. Los calvinistas lo acusan de que es luterano. Sale por ahí una acusación de que es homosexual, porque cuando llega a Inglaterra, pues no tiene dinero, ¿verdad? Como ustedes y yo comprenderemos muchas veces, se quedó en un cuartito con un compañero, con uno de los hermanos, y entonces años después le dicen, oiga, ¿y usted por qué se quedó en ese cuarto? Pues porque nomás había un colchón y pues nos quedamos. No, ahí ustedes hicieron otra cosa. Y entonces viene un enorme problema que va a cargar toda su vida de acusado de sodomita, de homosexual. Entonces toda esta bronca está ocurriendo en estos años, alrededor de 1560, y por lo tanto tiene que escapar también de Londres, porque sabe que en Londres lo van a juzgar. O sea, esos cargos llegan y lo llaman a juicio. Se escapa él, se escapa de Londres, que se suponía que era un lugar protestante, ¿no? Que estaban. Justo ahí en Londres le robaron todo el manuscrito de la Reina Valera, que lo llamamos. Todo lo que él llevaba ya traducido al castellano desapareció. Él pensó que lo había perdido para siempre, pero después el arzobispo de Canterbury, de Inglaterra, se lo devolvió. Parece ser que alguien dijo, a ver, vamos a revisarlo, porque se me hace que no es de confiar. Y lo revisé y dijo, no, pues parece que no tiene, y por eso se lo devolvieron. Si no, no tendríamos la Reina Valera. Afortunadamente alguien se lo devolvió y entonces siguió trabajando en eso. Se va a Amberes, se va a Frankfurt. Felipe II, el famoso emperador, el rey de España, ofrece una recompensa en metálico por Casiodoro. Luego se va a Montargis, ahí lo acusan de luteranismo otra vez, termina su Biblia, la publica un libro antes de publicar su Biblia importante que se llama Las Artes de la Santa Inquisición Española. Luego publica su Biblia el 24 de junio de 1569, y luego tiene que comparecer ante el tribunal eclesiástico en Inglaterra. Casi al final de su vida lo exoneran de los cargos. Dicen, sí es cierto, usted no sigue a Servet, usted no es homosexual, de acuerdo, ya, quede usted limpio. Pero pues ya para esta historia, imagínense todo lo que ha vivido. Se mantuvo fabricando velas, por ejemplo, ¿verdad? Pero fíjense que viene desde entonces. El problema viene desde el inicio de esta revolución en la iglesia. ¿Se acuerdan que yo les dije que el 18 de abril de 1506, con toda pompa, Julio II había puesto la primera piedra de San Pedro, del nuevo San Pedro? A Lutero se le obliga a comparecer en la famosa dieta frente al emperador y el legado pontificio. Aquí no se alcanza a ver, pero ahí está Lutero, ahí está el emperador, ahí está el legado pontificio. A él le tocó estar presentes los días 16 al 18 de abril, pero de 1521. Y el 18 de abril, el mismo día, pero ¿cuántos años después? Eso fue en el 6, esto es en el 21. ¿Cuántos años han pasado? 15 años después. 15 años después, Lutero coloca la primera piedra del movimiento protestante. Cuando frente a ellos, porque todos podríamos decir, no, empezó con clavar las tesis. Es una forma de verlo, es posible que ahí empezara, pero la verdad es que yo no creo que ahí empieza. ¿Por qué no empieza ahí? Porque él todavía ahí está dispuesto a dialogar. Él todavía ahí dice, si el Papa escucha y nos ponemos de acuerdo, ahí se acaba la broma. Pero ya en este momento él no está dispuesto a dialogar.
Es un todo o nada. O aceptan lo que estamos proponiendo o no hay arreglo posible. Y es ahí cuando le dicen, no, más bien le ponen sus obras en la mesa, abjura de ellas Lutero. Y entonces Lutero, de un salto, entra al mundo moderno. Lutero es un hombre medieval, es borracho y se jacta en sus escritos de que él toma mucha cerveza como todo buen alemán. Es mal hablado, es grosero, ¿sí? Y se jacta además de ser eso. Ya vimos que dice que las mentiras son necesarias para la buena marcha de la iglesia. O sea, todas estas cosas dice Madre Santa. Este es el padre de la Reforma. Pero, sí, ese es Lutero. Pero tiene algo bien interesante Lutero. Lutero, a pesar de ser un hombre del medievo, este momento es fundamental porque el influjo de Erasmo es tan grande que va a hacer lo mismo que hizo Erasmo de una manera como la de Lutero, diferente a lo Lutero. Le dicen, abjuras, te arrepientes, y él dice en alemán, ich kann nicht anders. Yo no puedo hacer otra cosa. Si no me demuestran por medio de la razón o de las santas escrituras que estoy equivocado, no me retracto. Eso es inconcebible en el mundo antiguo, porque en el mundo antiguo todo el mundo cree que las autoridades son puestas por Dios. Si usted le está diciendo al emperador y al representante del Papa no, usted le está diciendo no a Dios. No se puede. Pero Lutero lo está haciendo. Y lo está haciendo porque aprendió de Erasmo algo muy curioso, algo muy importante. Primero está mi razón. Primero estoy yo, lo que yo creo. Y eso no se ve en el mundo antiguo, eso no es común. El mundo antiguo trabaja en conjunto, el mundo antiguo es un grupo. Es muy extraño que alguien quiere separarse y cuando se separa para la comunidad, no para él solito. Lutero lo hace así. Y por eso entra de lleno al mundo moderno, es el primer moderno en ese sentido. Hoy diríamos el primer individualista, si ustedes quieren verlo así. Porque él está convencido que tiene razón, no importa quién le diga otra cosa. Y eso es importante, eso es valioso. Frente a eso, Carlos V saca las siguientes prohibiciones. Primeramente, se prohíben los libros de todos los alemanes que desde hace 20 años han escrito sobre teología o que en el futuro escriban. Se prohíbe que alguien componga himnos o cánticos religiosos, ni que los cante en la lengua del pueblo. Se prohíben las reuniones en que se hable de religión, ni siquiera para edificar a la familia. Se prohíben los pensamientos y los movimientos del alma. Carlos V le prohibió a la gente que cambiara de opinión. Punto. Ustedes se pueden reír. Bueno, en aquella época era aceptable. O sea, el emperador puede prohibirte cambiar de opinión y tú no puedes cambiar de opinión porque el emperador lo prohibió. Esas son las prohibiciones que genera la respuesta de Lutero. A Lutero lo llevan secuestrado a protegerlo. Y Carlos V se siente defraudado, no él por los otros, sino él por lo que debería haberlo apoyado más, que es la iglesia. Pero él además siente que defraudó a Dios, porque él sabe como gobernante que Dios contaba con él, y él lo único que logró es separar a la iglesia. Ahora tiene una separación, no nomás de una, ahora se están separando más grupos. Así que abdica del trono, se considera incapaz frente a Dios de seguir gobernando y se va a un monasterio. Y va a vivir sus últimos años como un monje retirado, en oración constante, pidiéndole perdón a Dios por haber hecho mal su trabajo de emperador. Pero deja a Felipe II. Y Felipe II saca leyes muy interesantes. Ningún libro puede ser vendido o leído sin un certificado oficial. Ningún libro puede entrar en España por la frontera de los Pirineos sin una licencia especial. Ningún librero puede abrir un embarque sin un permiso de la Inquisición. Se establece un índice, una lista de libros prohibidos. Todo eso hace Felipe II en los siguientes años. En América, donde nosotros vivimos, era imposible recibir un libro. El cura, el párroco, les tenía que dar un certificado aprobado por el obispo si ustedes querían comprar un libro. No leerlo, el permiso era para comprarlo.
Supongamos que mi hijo está estudiando en la universidad y yo tengo que comprarle su libro. Bueno, le doy a usted el permiso para comprarlo, pues no para leerlo. Si quiere usted leerlo, necesita otro permiso. Y eso es bien interesante. Cada vez que llega un embarque de libros al Nuevo Mundo, al virreinato, se revisa con un representante de la Inquisición que va llegando. Así que imagínense el control férreo que se tuvo de toda la información en toda América Latina, en todo lo que fue la América virreinal. Muchos otros fueron reformadores en España: Juan de Valdés, Francisco de Encinas, Juan Pérez de Pineda, Antonio del Corro, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, el doctor Egidio, Francisco Farías, Pellegrina de Paz, Juan de Molina, Alonso Baptista, Lope Cortés, Pablo Miguel, Julianillo, y vaya uno a saber cuántos otros hombres de los cuales no nos queda el nombre. Mujeres fundamentales que ayudaron de manera central a estos hombres: Hannah Nassi, Julia Gonzaga y Renata de Francia. Mujeres muy poderosas política o económicamente, como Hannah Nassi, que era la mujer más rica de Europa en aquella época, que gracias a sus esfuerzos permitieron de una o de otra forma que la reforma continuara. Todo esto, imagínense ustedes cuánto tiempo nos llevaría. Sería muy interesante verlo, a mí me encantaría trabajar con ello, pero no es el tema, porque queremos hablar nosotros de exégesis y me he detenido mucho en la historia. Así que vamos a seguir adelante para tratar de ver algo de exégesis, a ver si podemos. Las Biblias. Casiodoro de Reina hace su Biblia en 1569. Y no va a ser sino hasta el año de 1757 que Benedicto XIV autorice que se traduzca una Biblia al español. Es decir, la Biblia de Casiodoro de Reina no circuló mucho. Ya le estoy diciendo que no podía entrar a la Nueva España, que había muchos. Entonces estuvo realmente totalmente inaccesible a la gente de habla castellana, salvo excepciones. Pero van a pasar 224 años, hasta 1782, porque el Papa dio el permiso en 1757, pero la primera Biblia castellana hecha por católicos, que ya la gente podía comprar así, que podía leer en castellano, no salió sino hasta 1782. Fue la Biblia de Felipe Sío y Reaza. La Biblia de José Miguel Petisco o la Torres Amat vinieron después. Pero todas esas se hicieron desde el latín, no desde el griego y el hebreo. Entonces agarraban la Vulgata, la versión latina, y de ahí traducían al español. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar el mundo castellano de habla hispana para tener una Biblia que pudieran leer en español si eran católicos? Bueno, y los protestantes que vienen ahí pues también estaban amolados porque no tenían forma, tenían que... Hasta 1943, cuando el Papa Pío XII autoriza que se traduzca al español la Biblia desde los idiomas originales. 375 años tuvieron que pasar para que los católicos dejaran a los católicos leer una Biblia hecha de lo que había hecho Casiodoro de Reina. ¿Se imaginan ustedes eso? Eso es tremendo. Y todavía en 1961, si ustedes tenían una Reina Valera en España, se iban a la cárcel, punto. No había discusión. El hecho de tenerla era suficiente para ir a la cárcel. Y estoy hablando de 1960, o sea, eso es inconcebible. Justo en la misma época en que todo esto está pasando, Nicolás Copérnico y Andreas Vesalius, que están ahí enfrente, están haciendo grandes descubrimientos. Nicolás Copérnico está afirmando que no es cierto que todos los astros giran alrededor de la Tierra, sino que la Tierra y el resto de las estrellas giran alrededor del Sol. Y Andreas Vesalio está haciendo disecciones y está descubriendo la anatomía del cuerpo humano con mucha precisión, como desde los griegos no la conocíamos. Así que todo eso, en Occidente, así que todo eso fue un motor, un catalizador para que el pensamiento de la gente que estaba en Europa en estos momentos siguiera avanzando. No en España, no en el virreinato, pero sí en los otros países protestantes. Esto sigue avanzando. Y en Inglaterra, un país protestante, Francis Bacon, y en Francia René Descartes proponen, muy cerca en el tiempo, un nuevo método para entender el mundo material, el mundo de las cosas. Y el método hoy le llamamos método científico. Bacon de una parte más experimental, Descartes desde una visión más
matemática y de razonamiento teórico, pero los dos proponen lo que hoy llamamos método científico. No es mi propósito, escribe René Descartes, trazar aquí el método que cada cual debe seguir para guiar bien su razón, sino dar a conocer el modo como yo he gobernado la mía. Es posible que esté engañado y que tome cobre y cristales por oro y diamantes. Lo que está haciendo René Descartes es simplemente proponerle al mundo una nueva forma de pensar. Les está proponiendo que todo lo tienen que poner en duda, que tienen que hacer experimentos, que tienen que ir paso a paso con cuidado, valorando si lo que creen es razonable, es confiable o no. Dice René Descartes, no puede haber ninguna cosa tan remota que no quepa a la postre llegar a ella, ni tan oculta que no se la pueda descubrir mediante el método que propongo. Muy soberbio. Todo se puede conocer con mi método, pero hace una aclaración fundamental. Las verdades reveladas que conducen a Dios son superiores a nuestra inteligencia y no hubiera osado someterlas a la debilidad de mis razonamientos, pues pensaba que para acometer su examen era preciso contar con cierta extraordinaria asistencia del cielo y ser sobrehumano. En el discurso del método, Descartes escribe eso. Mi método no sirve para estudiar las verdades reveladas por Dios. Sirve para el mundo material, pero no para el sobrenatural. De hecho, eso para nosotros nos parece muy razonable. La que sigue. Pero no para sus contemporáneos necesariamente. Desde el momento en que se otorga el derecho de recomenzarse, la mente se da al mismo tiempo la fuerza para no engañarse y el beneficio de claridades innegables. Ese fue el procedimiento que siguió Martín Lutero. Martín Lutero no se creyó lo que le enseñó la Iglesia romana, lo pensó y recomenzó todo su saber. Al leer la carta a los romanos, se preguntó si era cierto lo que decía la Iglesia romana o era más bien la Escritura la que decía algo distinto y a quién tenía que creerle. Ese proceso en la Iglesia que llamamos nosotros protestante, en todas las confesiones protestantes, es la esencia del movimiento que hoy estamos, o bueno, que en estos días estamos recordando. La esencia es el derecho de adquirir claridades innegables. Lutero no podría haberse enfrentado al emperador ni al legado pontificio, al Papa mismo, si no estuviera en su íntimo corazón seguro de que no podía ser como ellos decían, de que estaban equivocados. Pero solo pudo llegar a eso porque se dio el derecho de dudar de lo que le habían dicho. Y hizo un trabajo más riguroso, cuidadoso, por investigar si estas cosas eran así. Va a escribir la escritura de los bereanos, ¿se acuerdan? Entonces, es interesante que la Santa Escritura nos pide, yo no sé si saben que la Escritura dice, llama nobles a los de Berea, por un solo hecho, por ser desconfiados. La Iglesia Católica Romana enseñó al mundo que ser un buen cristiano es creer ciegamente, hasta le puso nombre, fe ciega. Pero el mundo protestante le ha enseñado al mundo que ser cristiano es examinarlo todo y quedarse con lo bueno. Que ser cristiano es precisamente a ver si estas cosas son así e investigar cada día las Escrituras. No nomás leerlas. El texto es muy claro, escudriñaban, trabajaban, profundizaban en ellas. Entonces, yo no tengo duda. Cuando a mí me dicen, oiga, ¿usted por qué si es científico se metió a estudiar estas cosas? Pues porque es lo mismo. ¿Cómo se le ocurre si Dios y la ciencia no tienen que ver? No, al contrario, tiene todo que ver. Porque en la Escritura Dios me dice que debo hacer eso. ¿Está usted loco? No, es que usted no ha leído la Biblia, les digo yo. Noten ustedes que cualquier otra enseñanza que hayan tenido no viene de la Escritura. En la Escritura no se nos pide creer ciegamente. Se le aparece Tomás a nuestro Señor, ¿no? Digo, se le aparece Tomás, se le aparece a nuestro Señor Tomás. Y entonces, ya se le apareció a todo mundo resucitado. Y él dice, si yo no pongo mi mano ahí junto a las heridas, porque eso dice el griego, no adentro, junto, no creeré. Bueno, pues no va Cristo y dice, a ver, ahí estoy, ándale, pon. Es decir, vean cómo en lugar de decir, ahora no me aparezco y te vas al infierno por no creer, le da la oportunidad. Le dice, ahí está, haz tu experimento, mira.
Esto es muy importante. Necesitamos entender que esa es la esencia del movimiento de reforma. Lo que dice Bachelard aquí, en un libro que es muy bonito que se llama La formación del espíritu científico. Gastón Bachelard describe: desde el momento en que se otorga el derecho de recomenzarse, la mente se da al mismo tiempo la fuerza para no engañarse y el beneficio de claridades innegables. Eso hace el método científico. Eso hace el pensar cuidadosamente, rigurosamente algo. Y el mejor ejemplo es Isaac Newton. Yo no sé si ustedes saben que Isaac Newton, el famoso físico que hoy le dicen, era teólogo. El 80% de su trabajo es sobre teología. Él mismo se consideraba a sí mismo un teólogo, no un físico. No existía la palabra físico en su época, no existía la ciencia como hoy la conocemos, se llamaba filosofía natural. Y él decía: yo soy teólogo. Él hizo muchas cosas muy interesantes. Se le recuerda en la actualidad quizá como el más importante científico de la humanidad. Hay unos que dicen que fue Einstein, pero la mayor parte de la gente vota por Newton. ¿Por qué? Los científicos. Porque él descubrió las famosas leyes de Newton y entre muchas otras cosas explicó por qué el sistema solar era estable. Si ustedes recuerdan, porque esto seguro lo han visto ustedes, lo han escuchado, cuando yo tengo dos masas, una masa muy grande y una pequeña, las leyes de Newton dicen que en el espacio la masa grande va a jalar a la pequeña y van a chocar, ¿no? Con esa física es con la que vamos a la Luna y a Marte y a todo. Newton explicó por qué, hace ecuaciones y dice: porque así Dios construyó el universo. También tiene 29 leyes para hacer exégesis. A lo mejor nunca las han escuchado, pero Newton desarrolló 29 principios exegéticos de la escritura. Y cuando él estaba enseñando un día en la Academia de Ciencias de Londres su descubrimiento, su postulado, alguien le preguntó: oiga, señor Newton, pero ¿por qué? Si usted dice que así es como funciona el sistema solar, lo que yo no entiendo es por qué los planetas no terminan por chocar con el Sol, porque el Sol es muy grandote, los planetas son chiquitos y pues aunque le están dando vueltas, pues los tiene que ir jalando, se tienen que estrellar ahí algún día, ¿no? Y dijo: sí, claro, las ecuaciones dicen que se tienen que estrellar. ¿Y por qué no se estrellan? Porque Dios de vez en cuando mete la mano y los vuelve a acomodar. No se rían. Esa tarde en la Academia de Ciencias de Londres nadie se rió. Todo el mundo dijo: está muy bien, claro, es muy lógico. Ya, siguió la cosa. Porque todavía en aquella época no pensaban como nosotros. Ahorita ustedes se ríen porque no creen que Dios vaya a hacer eso, ¿se fijan? Pero en aquella época lo creían. Si yo les digo ahorita, les voy a dar una aspirina, se la van a tomar y van a pasar 2 milagros y 3 reacciones químicas y se van a curar, pues no me van a creer. Pero en aquella época todavía creían eso. Claro, hoy ya no podemos pensar como ellos y no podemos evitar asomar una sonrisa y decir: ¡ay, qué inocentes aquellos! Les cuento rápido. Este es un manuscrito de puño y letra de Isaac Newton. Aquí él está calculando las semanas de Daniel, porque él estaba harto de que en su época, como en la nuestra, a cada rato andaban diciendo en las calles de Londres: mañana se acaba el mundo, mañana se acaba el mundo, ¿no? Igual. Entonces él un día dijo: ya basta de estas payasadas. Se sentó y se puso a calcular: a ver, ¿cuándo se va a acabar el mundo si de verdad con lo que ustedes están diciendo se hace bien? Y él hizo los cálculos siguientes. Por lo tanto, dice aquí, therefore, los 2300 años no terminan antes del año 2132 y no después del 2370. El tiempo y medio tiempo no puede empezar antes del año 2060 y después, y eso lo dejó en blanco. Entonces, fíjense, esto está en el futuro. Y luego dice Newton: sí, porque son los años como los contamos. O sea que a partir del 2000, ¿qué dice? Entre el 2300 y el 2132. Pero, sí, esos son los cálculos de Isaac Newton, de las semanas de Daniel. Pero él también dice: pero tampoco me hagan mucho caso, porque no es cierto que esto sea así. O sea, yo nada más quiero con esto demostrar a los que andan diciendo que eso no se puede hacer para mañana, eso no es cierto. Y esto tampoco me crean mucho, dice. Pero ahí lo dejó escrito, ¿no? Pues ahí vamos, sí, 2130. Bueno, pero todo esto viene a colación para que vean que Newton trabajó muchas de estas cosas muy cuidadosamente, muy seriamente. Pero ustedes se rieron hace rato porque le hacen caso a este hombre. Ya sé que ustedes no lo conocen y van a decir que no, que nunca lo han visto, pero se rieron porque desde la primaria les han enseñado a creerle a este hombre y a muchos como él.
Él se llamaba Pierre Simon Marquis de Laplace, era marqués francés, vivió en la época de la Revolución Francesa. Y Pierre Simon Marquis de Laplace agarró los trabajos de Newton y dijo, ay, Newton no sabía esto y esto y aquello, corrigió las ecuaciones y publicó un libro donde explicaba por qué el sistema solar era estable, por qué no se caían los planetas al Sol. Y lo explicaba con pura física, con la física de Newton, con eso lo explicó. Y entonces, cuando Napoleón Bonaparte leyó el libro, dicen que dijo, Chihuahua, está muy interesante. Napoleón era una persona que apoyó mucho la cultura, las artes, todo eso. Entonces, un día que se topó ahí en París, en Francia, con Laplace, le dice, oiga, muy interesante su libro, pero ¿dónde está Dios? Lo busqué de tapa a tapa y no está. ¿Dios? Y le dijo lo que está ahí. No necesité de esa hipótesis, si yo no creo en Dios. Había nacido el humanismo racionalista. Todos estos que son los famosos revolucionarios franceses soñaron con ciertas ideas. Que Lutero se rebeló contra los príncipes. Pues claro, todos nos tenemos que rebelar. No, espérese, pero Lutero no está diciendo que tenemos que matar a los reyes y a los príncipes. De hecho, se puso del lado de los reyes y de los príncipes cuando hubo que matar a los campesinos, ¿no? No importa. Ellos están ahí usurpando el lugar que nos corresponde a todos, van a decir los revolucionarios, porque Dios no existe. Así que Dios no los puso, así que agarramos y lo quitamos. Y esa fue una cosa muy interesante. El día que ellos descabezaron, le cortaron la cabeza a Luis XVI, lo que hicieron, porque les llevó un tiempo, lo tenían encerrado en el Palacio de Versalles, o sea, lo tuvieron encerrado un rato, pero no sabían qué hacer con él, no se decidían a matarlo, porque matarlo era aceptar que ya habían cortado con toda la tradición creyente. Cuando lo matan, de un tajo entran en el verdadero ateísmo, en una esperanza que todavía hoy seguimos desarrollando como sociedad occidental, de igualdad, de fraternidad. ¿Se acuerdan ustedes de estos ideales de libertad? Y vean qué falsos son. ¿Somos libres? Claro que no somos libres. Lean la Escritura dice que nacemos esclavos del pecado, y que para liberarnos de esa esclavitud solo tenemos una solución: hacernos esclavos ¿de quién? Punto. Pero ¿cuándo es usted libre, hermano? Eso no lo contempla no, o se queda usted esclavo del pecado, o sea, es usted esclavo de Cristo, pero no tiene opción de que yo hago no, eso es un invento francés. Pero ahora toda la estructura de nuestra sociedad enseña que debemos buscar la libertad. Igualdad. Yo no soy igual a todos, eso no es cierto, cada uno de nosotros es distinto. Bueno, sí, pero no. Cada uno de nosotros es valioso por lo que es, y eso no quiere decir que yo tenga que ser copia exacta de nadie. Cada uno de nosotros es distinto. La igualdad es falsa. Fraternidad. Todos somos hermanos, por supuesto que no. La Escritura me dice que están los hijos de Satanás y están los hijos de Dios. No me diga usted que yo le tengo que decir hermano a todo el mundo, porque no es cierto. ¿Se fijan qué diferentes son los ideales de la Revolución Francesa a lo que nos enseña la revelación de Dios? Y sin embargo tenemos que vivir en el mundo aceptando las dos cosas, porque o se cree usted una o se cree la otra, pero está en el mundo. Entonces, ¿cómo vive? Porque si yo decido que no voy a hacerle caso a los derechos humanos, se me va a venir. Pero si los derechos humanos los aprendimos del cristianismo, si nosotros les enseñamos el camino de la dignidad del hombre en muchos sentidos. En fin, nada más estos son como ideas al vuelo para que se den ustedes cuenta del enorme problema que tenemos. Y el enorme problema en el que estamos metidos es el siguiente: estamos viviendo en una época, en una etapa donde la ciencia ha reemplazado a Dios en su capacidad de predicción y en su poder de resolución de problemas. Y esto empezó aquel día con el señor Laplace diciéndole a Napoleón: a mí no me hizo falta esa hipótesis. Así que de un tajo, lo que hoy llamamos ciencia eliminó la existencia de una parte de la realidad. El mundo sobrenatural para los científicos ya no existe, lo tacharon, ¿verdad? No quiere decir que no exista, pero ellos se quieren hacer ciegos a esa realidad. Tienen un mundo mocho. Luego dicen los científicos que los mochos son los creyentes. Bueno, no, ellos tienen el mundo cortado, a ellos les falta un pedazo de mundo. El problema
se quedaría ahí, yo no tendría que haber mencionado nada de esto el día de hoy aquí en la iglesia. Pero no se puede quedar ahí porque hubo una serie de hombres y también mujeres que se les ocurrió usar el método que Descartes había dicho que no servía para la revelación, para estudiar la Biblia. ¿Y por qué usaron ese método científico que no sirve para estudiar lo natural sobre la Biblia? Por una razón muy simple. Ellos dijeron, es un libro como cualquier otro, y todos los libros se pueden estudiar con ese método. ¿Por qué este no? Si podemos estudiar el Corán, ¿por qué no vamos a hacer la Biblia así? La respuesta es muy sencilla. Yo como creyente digo, porque no es un libro como cualquier otro. Porque te puede parecer como cualquier otro, pero no lo es. Y ese es un problema de comprensión de la naturaleza de la Biblia, de qué es realmente la Biblia, qué es lo que nos va a llevar el resto de lo que vamos a estar aquí hoy y mañana. Hubo una época en que muchos hombres, Bernard Witter, Jan Astrup, Leverett de Veer y Richard Simon, afirmaron, entre otras cosas, que el libro de Génesis no había sido escrito por Moisés, sino que había sido hecho por pedazos. Primero alguien escribió un pedazo, luego otro pedazo, luego otro pedazo, cosas así, ¿ok? Y basaban esta afirmación en que en los primeros capítulos del Génesis se usan diversos nombres en el texto hebraico para Dios. Se usa del capítulo 1.1 al 2.3, solamente aparece la palabra Elohim cada vez que la Reina Valera traduce Dios. Cada vez que vean Dios, desde el 1.1 hasta el 2.3, en el hebreo va a estar la palabra Elohim. Y luego desde el 10, creo que es el 10.18, no me acuerdo, bueno, desde el capítulo 10, pero se me olvidó ahí el versículo, hasta el 11.9, solamente se utiliza la palabra Yahvé cada vez que se traduce Dios. Entonces decían, ven, aquí está la prueba. Este pedazo fue escrito por alguien que nomás conocía a Dios como Elohim, y este otro por alguien que nomás conocía a Dios como Yahvé, y aquí en medio pues lo mezclaron. Y esa fue su gran argumento para decir que había 3 autores o 3 fuentes para el libro del Génesis. Pero los rabinos tienen una explicación distinta, muy bonita, muy interesante. Está en una obra que se llama Génesis Rabá. En el capítulo 12, versículo 15, tomen ustedes en cuenta que los judíos han estudiado la Biblia durante miles de años. Ya llevan ahorita, para esta época, más de 3,000 años estudiándola. Y han hecho muchos comentarios. Cuando uno estudia la Biblia bien, así con cuidado, en serio, cuando dedica su vida a eso, uno tiene que leer todo lo que han escrito, no nomás los cristianos, sino otras gentes como los judíos. Tenemos que ver qué han estudiado, qué han opinado, todas esas cosas. Y en esta obra que se llama Génesis Rabá, se lee esto que les puse aquí. Están comentando el versículo Génesis 2, versículo 4, en donde dice, Yahvé Dios hizo tierra y cielos. Y la pregunta del rabino fue, ¿por qué ahí el hebreo usa las 2 palabras, Yahvé o Jehová y Elohim? Están las 2 juntas. Y la respuesta es esta. Dice, el asunto es comparable al rey que tenía unas copas vacías. Si pongo en ellas agua caliente, dijo el rey, se partirán, y si agua fría, se romperán. ¿Qué hizo el rey? Mezcló agua caliente con fría, la echó en ellos y resistieron. Igualmente dijo el santo, bendito sea, si yo creo el mundo con arreglo a la misericordia solamente, en verdad sus pecados se multiplicarán. Y si solo con arreglo a la justicia, el mundo no durará. Lo que voy a hacer es crearlo con arreglo a ambas, justicia y misericordia, y ojalá resista. De ahí la expresión Yahvé Dios. Lo que ellos dicen es que ahí se usan las 2 palabras, porque para ellos cada vez que se usa en la Biblia la palabra Yahvé, quiere decir Dios en sus atributos de misericordia. Cada vez que aparece Yahvé, ellos dicen, lo que la Escritura me quiere decir es que debo recordar que Dios es misericordioso. Pero cuando se usa el Elohim, yo debo recordar que Dios es un juez y debo de pensar en Él como juez. Cuando se usan las 2 como aquí, es porque va a estar el misericordioso y el juez trabajando juntos. Por eso dicen,
Si creo el mundo con arreglo solo a la justicia, pues no va a durar. Y si solo lo hago con la misericordia, pues todo el mundo va a pecar. Entonces tengo que usar las dos y a ver si aguanta. Esa es la explicación que dan los judíos. Nosotros en el cristianismo hemos llegado a otras conclusiones. Por ejemplo, muchos comentaristas creen que Yahvé más bien tiene la esencia del Dios fiel. Cada vez que en la Escritura aparece el término Yahvé, se puede ver que Dios está hablando como el Dios que cumple sus pactos, sus promesas. Mientras que cada vez que usa el término Elohim de él mismo, habla como el Dios creador, aquel que es poderoso para crear. Pero eso es una cuestión que uno tiene que revisar todos los lugares donde aparece la palabra y ver los contextos y ver si eso tiene un patrón o no tiene o no sigue un patrón. Yo creo que sí lo sigue, creo que los que creen esto no andan tan perdidos, creo que algo así es correcto. Pero se los comento nada más para que ustedes se den cuenta que en la Escritura los términos no se usan al azar. Cuando se le llama a Dios de cierta forma es porque se quiere remarcar una característica de su naturaleza. Quizá ni siquiera conozcamos ningún nombre de Dios. Cuando decimos, por ejemplo, el Todopoderoso o Ropeca o Nisi o tantas otras, a lo mejor solo lo que vemos son sus atributos, sus cualidades, como cuando yo llego y digo, yo soy médico, yo soy ingeniero. Bueno, ya sé que usted está capacitado para cosas de ingeniería. Es así un poquito que Dios dice, mira, yo soy el sanador, yo soy el protector, pero no es que sea mi nombre. Porque acuérdense que en el pensamiento oriental el nombre no se le da a cualquiera. Jacob está luchando con el ángel, dime tu nombre, ¿por qué te lo voy a decir? Que es maravilloso, ¿qué te pasa? ¿Se acuerdan? Sí. Y cuando Moisés pregunta, ¿me va a decir que quién me manda? Bueno, diles que es Yahvé. Y la gran discusión entre los teólogos es, ¿quiere decir su nombre o simplemente el fiel, el que cumple? Ahí se los dejo porque la discusión sigue abierta. Entonces, muchas otras gentes empezaron a manejar la misma idea, que obviamente el Pentateuco no había sido escrito por Moisés. El primero que lo dijo fue Abraham ibn Ezra, allá en la Edad Media por el año 1100. Es un judío que en su comentario al Deuteronomio vio que Deuteronomio 1.1, 3.11 o 31.9 no podían haber sido escritos por Moisés, porque era evidente que se habían escrito después. Pero ya eso lo había resuelto en la tradición rabínica. En la tradición rabínica, en otra obra que se llama Talmud de Babilonia, en el Talmud, en Nesiquín, en Baba Batra 14b y 15a, se afirma que según los judíos, el Pentateuco fue escrito por dos personas, Moisés y Josué. ¿De acuerdo? No nada más Moisés. La tradición judía nos dice que fueron los dos. No tenemos otra forma de saberlo, porque las escrituras nos llegaron por los judíos. Ellos fueron los depositarios de la revelación original y lo único que tenemos es lo que ellos conservaron. Ellos dicen eso. Depende de nosotros, cristianos, querer creerlo o no. Pero en su tradición el Pentateuco está escrito por Josué y por Moisés. Así que eso explicaría, por ejemplo, eso. Pues sí, Moisés ya no lo escribió porque estaba muerto, pero eso lo escribió Josué. ¿Ok? Y llegamos a este señor, con cara de muchos amigos, Julius Wellhausen. A lo mejor han escuchado ustedes hablar de Julius Wellhausen. Sí, muy bien, hermano. Julio Wellhausen, en sus prolegómena en su introducción a la historia de Israel, publicada en 1883, escribe eso que está ahí. El leer los libros de Reyes y Samuel únicamente aumentó mi confusión, pero sentí alivio al leer las obras de Karl Heinrich Graf. Aunque apenas conocía un único argumento en apoyo de su hipótesis, que la redacción de la ley tenía que ser posterior a la de los libros proféticos, inmediatamente estuve convencido de ella. Podía entenderse la historia hebrea sin necesidad de la Torá. Julio Wellhausen es un alemán como todos los alemanes. Si hacen un libro, pues no van a ser un libro de un volumen, van a ser 10 volúmenes sobre la pezuña izquierda del elefante, ¿no? Que tiene un problema. El problema de Julio Wellhausen es que no le gusta que cuando lee los libros de Reyes
o Crónicas, lo que ve es que los reyes o Samuel pecan, rompen la ley muchas veces y que la Escritura nunca los critica. Que ahí anda David comiéndose los panes de la proposición y que ahí anda el Saúl y nunca la Escritura dice nada de que están rompiendo la ley de Moisés, ¿no? Y entonces dicen, pues no está mal, o sea, ¿cómo? Y por eso cuando él leyó esto dijo, pues lo que pasa es que no estaba escrito el Pentateuco cuando los reyes estaban viviendo. El Pentateuco se escribió mucho después, hasta que regresaron de Babilonia. Ahí se sentaron los rabinos y se pusieron a escribirlo y ya, pero antes no. Entonces eso explica todo. Y él trabajó mucho para hacer que esa hipótesis fuera aceptada en el mundo cristiano, en el mundo de los que estudiaban la Biblia. Pero Wellhausen empezó mal desde el principio y yo quiero mostrarles por qué. Por eso escogí esa cita de su libro. Vean que aquí dice, aunque apenas conocía un único argumento en apoyo de su hipótesis, inmediatamente estuve convencido de ella. No hay ningún científico que se precie de serlo, que quede convencido de algo por un solo argumento. A lo mejor una sola prueba me convence, pero sería un mal científico. Un buen científico necesita muchas pruebas de algo, no para estar convencido, sino para decir, bueno, pues parece que no andas tan perdido. ¿Okay? No sé si han visto que así hablan los científicos, ¿sí? Parece que da la impresión de que así. Bueno, Wellhausen le bastó un solo argumento para estar convencido de una hipótesis. Háganme ustedes el favor. Vean cómo no está siendo un buen pensador. No solo está aplicando el método de Descartes a la revelación, que ya había dicho Descartes que él no creía que había que hacer eso, sino que además lo está aplicando mal, no está siendo riguroso. Pero él empezó todo una larguísima, muy grande tradición de pensamiento en las ciencias bíblicas que se llama, así se conoce, hipótesis o teoría o movimiento crítico documental. Así más o menos le llamamos. Decía Wellhausen, a Moisés no se le menciona más que 2 veces en los profetas preexílicos. ¿Por qué? Porque el Pentateuco no existía. Mi teoría permite explicar el desarrollo de la religión israelita sin necesidad de recurrir a los prodigios o a las revelaciones. Es obvio que en los relatos de Abraham, Isaac y Jacob no hay ningún dato histórico real. Los 10 mandamientos no son otra cosa que una compilación de la predicación de los profetas, etcétera. Puedo llenar eso de sinsentidos. Pero cada una de esas cosas que él puso, en su momento parecieron no solo muy aventajadas, muy inteligentes, sino la verdad. Claro, los milagros no existen. Claro, Jacob no existió, Abraham no existió, Moisés no. Claro, tiene usted razón. Y en las grandes universidades, hasta el día de hoy, si ustedes no aceptan algún tipo de hipótesis de este estilo, créanme, no los van a pasar con buenas notas, igual y hasta no sacan su licenciatura en ciencias bíblicas, porque esto se tiene que creer. Este es el gran avance en el conocimiento de la Biblia. Es una payasada, pero para poder entender que es una payasada, se tiene que pensar como científico, no como pensaron ellos. Y déjenme explicarles por qué estaba mal Wellhausen, no solo desde el inicio, sino después. La hipótesis de Wellhausen dice lo siguiente. Dice que por ahí del año 850 a.C., alguien escribió un documento llamado J, y que este documento J muestra a Dios con forma humana, antropomorfizado, y que este Dios con forma humana, este Dios antropomórfico, baja a la tierra, se echa sus tragos, come con Abraham, camina a la ciudad, ¿verdad? Todo eso hace este Dios, que ustedes han leído en la Biblia. Luego, que no es, además, hay que decir que no es Dios, son los ángeles de Dios, pero es otro problema. Por ahí de esta misma época, alguien escribió otro documento llamado E, y el documento E
llama a Dios con el nombre de Elohim, mientras que el J lo llama con el nombre de Jehová, o de Yahvé más bien, de Yahvé. En el documento E, Dios ya no camina entre los hombres, ya está en el cielo, está lejos, ya no tiene forma humana, es un avance teórico, va a decir Wellhausen. Por alrededor del año 750, alguien juntó esta fuente con esta fuente para dar la fuente JE. Pero más o menos por la misma época, otro fulano o grupo de fulanos escribieron el documento D, en donde lo importante es amar a Dios. Dios tiene que ser amado. Y por ahí del año 500 juntaron estos tres en un documento JED. Y por aquí, más o menos por esa época, por el 450, alguien escribió el documento P, o sacerdotal también le llaman, donde Dios tiene que ser venerado mediante un ritual muy elaborado. Y por ahí del año 400 alguien juntó todos, y ese es el Pentateuco que hoy ustedes, ¿de qué se ríen? Sí, mueve a risa. Pero desgraciadamente durante los últimos 150 años la gente no se ha reído, la gente ha llorado y se ha dado de topes, porque eso ha generado un montón de problemas en las iglesias que van a ver a continuación. Wellhausen hizo una hipótesis que parece muy científica. ¿A poco no se ve bonita? Hasta colores se las puse porque las Biblias que hacen ellos, la gente que cree en esto, se llaman Biblias arcoíris. No sé si han visto ustedes las Biblias arcoíris que hacen en la iglesia. Bueno, ellos agarran y dicen, este pedazo viene del J, este del P, este del D. Y entonces un mismo versículo lo parten en varios colores. Y así toda la Biblia, ¿no? todo el Pentateuco roto en pedazos. Las iglesias, escribe Wellhausen, rechazarán primero mi teoría durante 50 años para admitirla después en sus credos con argumentos más o menos sutiles, que la gente no se dé cuenta, pero van a aceptar lo que estoy diciendo. ¿Y qué creen? Que Wellhausen salió profeta? Contaditos. Él lo dijo en 1883. 50 años después exactos, en Jerusalén, la escuela bíblica de Jerusalén, católica, la École Biblique, inició los trabajos de la Biblia de Jerusalén. A lo mejor ustedes conocen la Biblia de Jerusalén. Agarren la introducción y en la introducción van a ver esta hipótesis, van a ver cómo en la introducción dice, así fue el Pentateuco, y estaban las fuentes y todo, y nunca mencionan a Wellhausen para nada. ¿Ok? Así que se cumplió su hipótesis. 50 años después, un grupo de franceses católicos lo metió en las Biblias y no lo mencionaron. Ya había ganado. Es algo tremendo. Muchos otros empezaron a seguir el camino de Wellhausen. Les llamamos los altos críticos, los que se dedican a estudiar quién escribió un libro, cómo lo escribió, por qué lo escribió, cuándo lo escribió. Friedrich Schleiermacher, Adolf von Harnack, Rudolf Bullmann y muchos otros hombres de muy buen ver y mejor carácter, como pueden ver ahí, que estaban convencidos de que ese era el camino. Claro que no existen los milagros, por supuesto. Vamos a desmitologizar la Biblia. Vamos, y ya veo que han leído a Bullmann, ¿verdad? ¿Ya les suena? Bueno, fue todo un movimiento amparado en la razón, pero en la razón cartesiana, en esa que Descartes dijo que no servía para estudiar la Biblia, ¿no? ¿O no así? Yo nada más quiero añadir en eso que, sí, mi amor, así como ellos son los altos críticos, los bajos eran los que realmente estudiaban al texto, los que con el conocimiento del hebreo, del griego, del arameo, iban sobre el texto a tratar de hacer algo más introspectivo, y esa era la baja crítica. Sí, la baja crítica son esos tontos que están estudiando el texto, que quieren ver qué quieren decir las palabras, y esos son los bajos críticos. La hipótesis de Wellhausen se convirtió en un dogma. En 1896 Wellhausen podía decir, y era verdad, que en la época de Moisés el uso de la escritura no estaba difundido universalmente. Moisés, aunque hubiera existido, no pudo escribir porque no conocía la escritura, decía Wellhausen. El tipo de códigos legales del Pentateuco, por su forma y su contenido, es típico de una era posterior. No tenemos ningún ejemplo de un código legal como el del Pentateuco, así que no puede ser de esa época, decía Wellhausen. No, pues sí, señor. Pero para 1929 todo eso ya había cambiado. ¿Por qué? Por la arqueología bíblica. La arqueología demostró que el uso de la escritura estaba muy difundido,
bastantes siglos antes de la época de Moisés. Hoy sabemos que en la época de Moisés se escribía en Jerusalén. Acabo de poner en mi muro de Facebook, porque yo uso el Facebook para estas cosas, para estar informando a los alumnos, a los miembros de la fundación de los avances en las ciencias bíblicas. Acabo de poner como un investigador norteamericano muy famoso, Christopher Rolston, él mismo escribe ahí, porque está en el Facebook, en el mío ahí puso el cosas, acaba de publicar un artículo muy importante donde él dice, aquí está la prueba de que en la época de Moisés, sí, en el año 1200, en la época del Éxodo por ahí había escritura en Jerusalén. Miren, aquí está, acá, léanlo, en fin. Lean ustedes esas cosas. Pero claro, en la era de Wellhausen no se sabía. En 1896 no se sabía. Entonces el Señor podía decirlo y tenía un argumento. Pero para 1929 ya sabíamos que había escritura por esa región. Se descubren múltiples códigos legales anteriores a la época de Moisés, similares en forma y contenido. Famoso código de Hammurabi, que ustedes deben haber escuchado, otros. Pero sobre todo, se descubre en Ras Sharma, en Ugarit, textos que son anteriores al año 1200 a.C., que tienen un estilo, una forma y un lenguaje sorprendentemente similar al Pentateuco. ¿Por qué es sorprendente? Pues a mí no me sorprende, pero a ellos les sorprendió. Cuando lo descubren dicen, ay, mira, se parece mucho. Pues tienen que parecerse, son de la época, son de por ahí. En fin, para entonces, para principios de 1930, ya la hipótesis de Wellhausen no era sostenible, pero la siguieron sosteniendo. Y la siguieron sosteniendo hasta bien entrados los años 70 y 80 del siglo XX. Todavía cuando yo entré a dar clases al seminario, la gente decía, es que Wellhausen y la hipótesis, yo les decía, oigan, pero si eso ya se quedó atrasado. Y todos los mundo miraban así como decía, ¿cómo es posible? Ahora ya todo el mundo dice que ya están atrasados. Pero hace 10 años todo el mundo seguía creyendo en México que eso seguía siendo válido, ¿no? Y todo esto viene porque la mentalidad científica tiene dos principios fundamentales que no se pueden romper. El primero de ellos, de esta ciencia al estilo del Marqués de Laplace, es no aceptar explicaciones basadas en el principio de autoridad. Yo acepto lo que dice la Biblia porque lo revela Dios, pero ellos no aceptan la teoría de la relatividad porque la proponga Einstein. Ellos la aceptan porque se puede demostrar que lo que dice coincide con la realidad. No importa si es Einstein o es un obrero de la esquina, quien la proponga es lo de menos. Lo importante es que coincida con las pruebas. Eso quiere decir que no se basan en el principio de autoridad y por lo tanto no aceptan los dogmas, las explicaciones de tipo dogmático. Por otro lado, el otro punto es que no acepta la ciencia la existencia del mundo sobrenatural. Y como no existe, y por eso se reían ustedes hace rato, ustedes no aceptan que de repente el mundo sobrenatural interactúe con nosotros como para que Dios acomode los planetas. Pero en el mundo antiguo todo el mundo creía que sí, y todavía en el Renacimiento creían que sí, y en la época de Newton creían que sí. Por lo tanto, no acepta la revelación divina y no acepta la existencia de milagros. La ciencia moderna no acepta eso. Si se para el temblor, pues es porque se paró por causas naturales, no puede ser que Dios lo haya decidido parar. Y luego, para estudiar la Biblia, se empezaron a usar otros desarrollos literarios, teóricos, hermenéuticos, de gente que no tiene nada que ver con el cristianismo o muy poco. Por ejemplo, con Martin Heidegger, con Hans-Georg Gadamer, con Paul Ricoeur y con muchos otros, que generan hipótesis, teorías, esquemas de hermenéutica. Y los biblistas, desde la época de Wellhausen hasta nuestros días, dicen, esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve, y van construyendo sistemas de exégesis y de hermenéutica que indiscriminadamente mezcla principios, métodos, inclusive ideales de diversas fuentes. De tal manera que llegamos a las hipótesis igualita que la de Wellhausen en el Nuevo Testamento. Por supuesto que Marcos fue el primer evangelio. No importa que todos los padres de la iglesia digan que el primero fue Mateo. No, eso no cuenta, no les hagan caso. El primero fue Marcos. ¿Por qué? Porque mis sesudos estudios sobre el texto lo dicen.
Yo puedo saber por la estructura de Marcos, por el lenguaje, porque es el más corto, porque es el más burdito, hombre, sí. Ese fue el primero, ¿hecho? Y obviamente Marcos tiene una fuente, o al mismo tiempo alguien escribió otro documento que vamos a llamar Q. Ya lo pueden comprar el Q, de hecho, ¿eh? No es que exista, alguien lo inventó y lo construyó y ya se puede comprar. Entonces, alguien escribió el Q, Marcos, o alguien escribió lo que llamamos Marcos, y de ahí agarraron Mateo y Lucas y otros como los de Tomás, y así se fueron haciendo los evangelios, los apócrifos de hoy y los canónicos, y toda una hipótesis de cómo, o muchas hipótesis de cómo se construyeron, cómo se escribieron los evangelios. La gente que se opone a esto, como Marc Goudacre, les ha mostrado, él tiene un libro muy bonito que se llama El caso en contra de Q, y él demuestra por qué es imposible que esa fuente Q haya existido. Cualquiera de ustedes que haya oído de la fuente Q y crea que existe, lean el libro, por favor, de Goudacre. Si quieren platicar con él, me mandan un correo y yo los pongo en contacto con él para que platiquen con él. Y se den ustedes cuenta de que es imposible que esa fuente Q existiera. Pero se maneja mucho. Y se maneja como si de verdad hubiera existido, como si esa fuera la fuente original de los evangelios que tenemos. La concepción teológica clásica de la Escritura es que la revelación es que la Biblia es la revelación voluntaria y selectiva de información verídica por parte de Dios. ¿Creen ustedes eso que está ahí enfrente, sí o no? No los voy a llevar a la Inquisición, solo quiero saber si lo creen o no. Sé que está complejamente redactado, déjenme explicar. Es la revelación voluntaria. Nadie obliga a Dios a revelarnos. Él nos ha dado la Escritura porque ha querido. Ahora sí que en su soberanía se le dio la gana revelarnos cosas. Pero no nos revela todo. No me dice si los ángeles tienen casas, si se lavan los dientes, si van a comer. O sea, eso no lo sé. La Escritura no me lo explica. Y como no me lo explica, no tengo forma de hablar sobre ello. Nada más sé lo que Dios ha querido decirme. Por eso digo que es voluntaria y selectiva. Pero también afirmo que es verídica. Afirmo que Dios no me está engañando, que me va a decir la verdad. En cambio, para los ateos, la Biblia es esto: la recopilación selectiva de fábulas y anécdotas míticas realizada por ciertos grupos con el afán de obtener el control político sobre una comunidad. No puede usted creer la Biblia, señor, si eso lo inventó un grupo para controlarlo usted y no dejarlo pensar y quedarse con su dinero y su casa y su mujer. Y no. Eso no es. ¿Lo han escuchado? Pues sí, claro que sí. Esa es la otra concepción, la clásica atea. Y resulta que en la actualidad tenemos las dos formas de estudiar la Biblia. Hay quien la estudia pensando de una manera y hay quien la estudia pensando de otra. Pero ni siquiera es que piensen todo de una forma, sino que se entremezclan los pensamientos. Y entonces tenemos algo que llamamos la tradición teológica o confesional. Yo sigo opiniones ortodoxas o canónicas. A ver, ¿qué dice el libro de gobierno? ¿Qué dicen los dogmas? ¿Qué dice el catecismo de Heidelberg? O sea, eso es lo que voy a creer y punto. Ya. Sigo eruditos antiguos y medievales. ¿Qué decían los rabinos? ¿Qué decía Santo Tomás, San Agustín? ¿No? Tengo axiomas teológicos. Hay una serie de verdades que he ido desarrollando como mi teología, mi iglesia cree en esto, y tiene aplicaciones en la homilética para que al pueblo de Dios se le digan las cosas, cómo debe vivir. Mientras que la otra es la tradición ideológica crítico-científica. Sigue opiniones críticas o modernas, los artículos más recientes, los libros más nuevos, de eruditos contemporáneos o de la época moderna, como Wellhausen y muchos otros, Bultmann. Tiene axiomas de tipo epistemológico. A ver, ¿cómo conozco? ¿Cómo puedo estar seguro de que algo es cierto o no? ¿Cuál es el proceso racional para estar convencido de esto o de aquello? Y tiene aplicaciones básicamente académicas. Hago eso para publicar libros, para publicar artículos, ¿verdad? Me puedo hacer muy famoso, a lo mejor hago algo de dinero, pero no lo estoy haciendo para ir a predicar el domingo, ¿no? Eso no está en mi cabeza. Estas dos formas de estudiar la Biblia existen el día de hoy. Hay gente que la hace de una forma y gente que lo... Pero lo más común es que se mezclen,
que haya gente que cree un poquito de esto y un poquito del otro y lo mezcla y así lo va haciendo. Por eso, frente al esquema con el que empecé en la mañana, de que se hacía la escritura, leíamos la escritura, se hacía el exégesis, se predicaba y se hacía teología, ya a mediados del siglo XX ya no se debía hacer eso. Evans dijo, debemos asegurarnos de que los estudios exegéticos no tengan ninguna influencia sobre la predicación. Habiendo visto todo lo que acabamos de ver, Evans llega a la conclusión de que si alguien hace exégesis con todas estas teorías que ustedes acaban de oír, pues me va a decir una locura desde el púlpito, así que lo estudie si quiere, pero que no lo predique. Yo recuerdo en varios seminarios que los muchachos estudiaban estas cosas, les decían los maestros, aquí y afuera en otros países, estúdialo, pero no se lo digas a la iglesia. Tienes que saber que Moisés no existió, que el Pentateuco no lo escribió, que Abraham no existió, pero no se los digas, porque eso les hace bien a ellos creen en eso, ellos están tranquilos. Entonces tú estúdialo, pero no lo prediques. ¿Lo han escuchado ustedes? Entonces fíjense a la cosa grave que llegamos. Se estudia, se hace exégesis, pero no se predica y no se hace teología. La predicación nada más la vamos a hacer de la teología, y la teología nada más va a venir y ya. ¿Qué cree mi iglesia? De eso predico y no me salgo de ahí y ya no hay problema. Porque los estudios de la Biblia están tan peligrosos, se creen tantas cosas que si usted lo mete en la iglesia, eso va a ser el acabose. Así que no lo meta, quédese usted callado. Así estuvimos durante todo lo que sería el siglo XX, la verdad. Entonces, pero no podían quitar esa creencia al pueblo porque dañaban al pueblo católico. Exactamente. Deje usted las limosnas, lo que le iba a pasar al pueblo. Como lo cuenta el pastor Josué, esa historia es una de las formas que nosotros, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, pastores y líderes de iglesias, nosotros hemos aprendido una forma de estudiar la Biblia, entre otras, pero la que más usamos, creo, es la gramática histórico. ¿Por qué? Porque entendemos que los textos bíblicos fueron escritos en su momento por alguien que concebía una gramática en su cultura y en sus posibilidades. Y de historia porque la Biblia narra infinidades de historias que para nosotros fueron o son verdad. Positivo o negativamente, para un escarmiento o para un aprendizaje y demás, pero nosotros, al menos yo, aplico más ese método gramático histórico. Sí, claro. Pero fíjense ustedes qué importante. Quiero que escuchen la opinión de Lewis. Clive Staples Lewis es el autor de las famosas Crónicas de Narnia. No sé si ustedes han visto la película, han leído los libros. Él es creyente, él es cristiano. Y Lewis dice esto porque él es un literato. Él formalmente se formó como literato, como crítico literario, como exégeta, no de la Biblia, de literatura en general. Y Clive Staples Lewis dice, en un artículo que escribió en 1975, se llama La semilla del helecho y los elefantes. Sin importar lo que quiera que estos hombres, refiriéndose a Wellhausen y otros como él, puedan ser como críticos bíblicos, yo desconfío de ellos como críticos. Me parece que carecen de juicio literario, que son insensibles a la mismísima calidad del texto que están leyendo. Estos hombres me piden que crea que ellos son capaces de leer entre las líneas de los textos antiguos cuando resulta evidente su obvia incapacidad para leer en un sentido que merezca la pena discutir las líneas que tienen frente a ellos. Afirman ver la semilla del helecho y no son capaces de ver un elefante a 10 yardas a plena luz del día. La crítica de Lewis es muy acertada en muchos sentidos, aunque no sea ahorita muy precisa, muy académica, es más como de sus sentimientos. Lo que él está diciendo simplemente es, ellos no son críticos, ellos no están siguiendo los pasos correctos, como Wellhausen empezó mal. Yo quisiera aquí agregar que un crítico literario, ¿qué se entiende por crítica literaria? Vamos a poner de ejemplo, ¿han leído algún poema de Calderón de la Barca? Luis de Góngora, vamos a poner ese ejemplo, es un poeta muy difícil y está en español. Y tenemos un primer verso que dice:
Era del año la estación florida, en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todo, los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campos de zafiro pasa estrellas. Y uno no entiende nada. Entonces vamos a ponerlo así, un crítico literario lo que va a tratar de hacer es, como filólogo, primero conocer bien el español del periodo de Luis de Góngora, se va a detener en todos los detalles que dice, y a mí como lector común y corriente me va a tratar de ayudar a que yo tenga entendimiento del texto, me lo va a aclarar. Pero se puede dar que ese crítico literario, en vez de aclarármelo, me lo complica o me confunde, o él mismo hizo mal su trabajo y lo entiende mal y me lo explica mal. Todo esto puede pasar con la Biblia, y eso se refería a Luis, porque Luis leía poesía, era un filólogo capacitado, él sí era un crítico textual, él daba clases en Oxford, él enseñaba a sus alumnos a leer. Desde luego que Luis estaba capacitado para criticar a Wellhausen y a otros que realmente no tenían un conocimiento textual, no estaban entrenados como lectores. Un crítico textual es el mejor lector posible de algo para ayudarnos a los demás a entenderlo. Y a veces es el gran fracaso de la crítica literaria, incluso hoy. Gracias a todo lo que ha pasado con la Biblia, las mismas teorías que la afectan a ella afectan ahora toda la cultura literaria. Cualquier cosa que hablemos de literatura, poesía, etcétera, está en crisis hoy porque corrieron la misma suerte que la Biblia. Por desgracia, ese ha sido el progreso de la filología. Este señor es el tataranieto de Wellhausen, pero no es un tataranieto de veras, sino que es el alumno del alumno del alumno de Wellhausen. Él se llama Rolf Rentorf, sigue vivo, está en Alemania y publicó un artículo en los años 90 que dice lo que voy a leer a continuación. Los estudios eruditos del Antiguo Testamento se encuentran en crisis actualmente. El paradigma Wellhausen ya no funciona más como una suposición comúnmente aceptada en la exégesis del Antiguo Testamento. En la actualidad no se vislumbra ningún otro concepto que pueda reemplazar la una vez tan ampliamente aceptada posición. ¿Qué está diciendo en 1993, hace más de 25 años? Está diciendo que la hipótesis de Wellhausen ya no sirve, que es evidente que desde hacía mucho que había que dejar de usar, pero no sabemos qué usar. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a estudiar el Antiguo Testamento? ¿Cómo vamos a estudiar quién escribió el libro? ¿Cómo fueron? Si ese nos ayudó tanto, si ese tenía tantas guías para estudiarlo, ¿no? La que sigue. Y todo esto viene a colación porque estamos metidos en una era muy científica. Ustedes, el champú que compré para venir acá dice científicamente demostrado. Y yo digo, un shampoo, ¿qué tienen que demostrarle científico? Bueno, entonces, quiero que ustedes se fijen que el día de hoy la ciencia ha reemplazado a Dios en muchos sentidos. La capacidad de curar durante muchos siglos era única de Dios, o de los magos, de los chamanes, es decir, solo de un grupo muy selecto, ¿no? Los sacerdotes. En cambio ahora, esos son los médicos, los científicos. Usted va y, a ver, yo le doy esto, un aparato, aquí una pastilla y usted está sano otra vez, ¿no? Ya cada vez eso es menos y ya empezamos a ir otra vez a los yerberos. Pero Paul Feyerabend es un filósofo del conocimiento que escribió un libro que se llama Contra el método de Descartes, en 1975. Y él escribe en ese libro, el racionalismo, esta idea de que la razón lo puede todo, que puede entenderlo todo, como decía Descartes, no puede ser defendido de una forma racional y por lo tanto no puede obtenerse una validación científica de la ciencia. Mi intención es convencerles de que todas las metodologías tienen sus límites. Él es muy famoso como filósofo de la ciencia porque ha tratado de demostrar, durante todos los años que él vivió, trató de demostrar que no se puede confiar solo en la razón, solo en la lógica, que hay muchos otros procesos, tanto mentales como vitales, de los que deberíamos echar mano cuando queremos explicar la existencia. La que sigue. Ya cuando era más grande escribe, bueno, vamos a saltarnos que no viene mucho al caso. Ikra Mantaki, no sé si ustedes se acuerdan de ella, mexicana, naturalizada mexicana, pero ella nació en Damasco, era una damascena, una siria.
Ikram-Antaki escribe en su libro El Manual del Ciudadano Contemporáneo: hoy hemos llegado a dudar de la razón y de sus justificaciones. El hecho es que el éxito de la racionalidad llevaba en él su propia crisis. ¿Acaso debemos considerar a la razón como mentirosa, como elitista, como erudita? No, solo debemos reconocer que la razón no ha alcanzado aún la edad de la razón, no ha llegado a entender que la razón tiene sus límites. La que sigue: existe otro mundo, además del de los conceptos. La que sigue, esta ya la vimos. Pero hacer teología es pensar con lógica, con la razón, sobre la Biblia. ¿Se fijan? Hacer teología es usar la razón para entender la revelación. Entonces, no es que el cristiano no deba usar la razón, necesitamos usarla. La gran pregunta es cómo la usamos, porque de la forma que Wellhausen y otros querían que la usáramos es absurda. Wellhausen, Bultmann y otros me piden que niegue el poder de Dios, me piden que niegue la existencia de lo sobrenatural, me piden que crea que Cristo no resucitó y muchas otras tonterías que ellos creen que es el cristianismo del siglo XXI, que es como deberíamos de estar pensando, porque para allá tenemos que ir. Eso es ser modernos, eso es estar al día, eso es ser coherentes con la época, la que sí. Sin el pensamiento crítico, la religión únicamente constituye una ignorancia autoimpuesta, con la ilusión y la superstición por fundamentos. Cuando ustedes tienen a un crédulo, a alguien que se cree todo lo que uno le dice, va a terminar con los mormones, con los testigos de Jehová, con los Hare Krishna, con lo que sea, porque se va a creer lo que sea. La única esperanza que esta persona tiene de ir por un camino más o menos bueno es aprender la crítica que Lutero enseñó que se tenía que hacer, que Erasmo construyó con tanto cuidado. Pero ese pensamiento crítico tiene un extremo sumamente peligroso e inútil, que es este de Wellhausen y de Bultmann y de todos ellos. ¿Dónde está el límite para ser crítico? ¿Hasta dónde puedo dudar? ¿De qué debo dudar y cómo? Esa es la esencia de la exégesis, la que sigue. Los sectores sociales que pueden distinguir las mentiras burdas, las simplificaciones o deformaciones de la información religiosa son aquellos que pueden tener acceso a la información más especializada, los más ilustrados. Yo, cuando me invitan a predicar a ciertas iglesias, normalmente yo les paso transparencias así como la que les pasé a ustedes en hebreo y en griego. Y a la gente le explico, a los fieles, desde el hebreo y el griego, y a veces me dicen: oye, pero ¿cómo se le ocurre a usted estar loco? No, pues si entienden re bien. Si lo único que uno necesita es irles explicarles, y ya. ¿Por qué? ¿Para qué lo hace usted? Pues quiere usted aquí presumir que no. Lo que yo quiero es que los niños y niñas que están ahí sentados sepan que esto existe. Que alguno de ellos diga, como yo un día dije: yo quiero estudiar eso, yo quiero saber, y que a lo mejor un día tengamos aquí otro Lutero, yo quiero eso. Y si no les digo que se puede, ¿cuándo lo van a hacer? Entonces, el punto aquí importante es, necesitamos todos información especializada, estar ilustrados, pero esta ilustración no es sinónimo, como normalmente pasa, de soberbia, de necedad, o peor aún, de esta falsa crítica que está convencida, como Wellhausen, de que tiene la razón y por lo tanto no le va a dar oportunidad a nadie de tener una opinión distinta. Es tan grave como el dogmatismo romano, es lo mismo, porque finalmente es cerrar el camino de la razón. Y Lutero lo que hizo ese día en la dieta fue decir: la razón es primero. ¿Se dan cuenta? Por eso es el primer moderno. Lo dijo antes Erasmo, pero no lo dijo como lo dijo Lutero. Es más impactante como lo dice Lutero. Pero tenemos un problema. El problema es que vivimos en la posmodernidad. Y la posmodernidad es un periodo histórico de crisis. En este periodo en el que Dios nos ha... Miren, Dios, yo estoy convencido de ello porque está escrito. A lo mejor un día me da tiempo de explicárselos, a lo mejor al rato. En el sermón no sé, pero dice la Escritura que no nacemos en cualquier lugar. Ustedes y yo hemos sido puestos en uno de los países con mayor problema en muchos sentidos del mundo hoy,
porque el narcoterrorismo que estamos viviendo a nivel nacional, ya les está llegando a ustedes ahorita aquí al Estado, pero a nivel nacional es impresionante. La corrupción que vive México nunca se había vivido en toda la historia del México, ni en el virreinal ni en el independiente. La cantidad de, que esto es además tremendo, la cantidad de justificaciones del enriquecimiento grosero, obsceno, es impresionante. Hoy ustedes son hombres de éxito, si hacen harina a todos los demás y se vuelven supermillonarios para poder tener su yate ahí en la marina. ¿Se fijan? Eso es un hombre de éxito, que contradice todos los valores del cristianismo. Pero en fin, todo eso que yo lo estoy diciendo, lo único que quiero que ustedes reflexionen y se den cuenta es de que vivimos, Dios nos puso en uno de los países más difíciles para eso. Veníamos platicando con mi esposa en días pasados y ella decía, pero oye, hemos tenido muchos años de paz, no venimos de una segunda guerra mundial, no hemos tenido que vivir una guerra aquí, sí es cierto, pero de alguna forma estamos sometidos a un tipo de guerra baja, de baja intensidad constante, que es el narcotráfico. Y de alguna forma estamos sometidos a un proceso de pudrición social, que es la corrupción. Y Dios dijo, en las guerras los generales, ¿dónde ponen sus mejores tropas? En los lugares más difíciles. Así que yo creo que todos los que están aquí son las mejores tropas del Señor. Estoy convencido de ello. Porque si no, no habrían nacido en este país en estos momentos. Ahora, no sé qué les toque hacer a cada uno de ustedes, pero el problema que el Señor nos puso es enorme, es tremendo. ¿Cómo guiamos a todos estos muchachos? ¿Cómo llevamos a toda la población la luz del Evangelio? Ese es el gran reto. Y ahorita yo me estoy dando el lujo de estar en la cosa académica, en la cosa que nosotros hacemos todos los días, porque es indispensable, y le llamo un lujo porque no lo puedo hacer con todas las iglesias, con todos los fieles, no es posible, solo lo puedo dar con los líderes, solo se lo puedo dar a los pastores, y a ustedes les toca irlo trabajando, irlo hilando, irlo llevando al pueblo. Pero el reto aquí importante es, Dios nos puso, nos toca a nosotros lograrlo. Espero que lo que acabemos de ver les dé herramientas para hacer un poco mejor eso que Dios nos manda hacer. Pero nos regresamos un poquito atrás, pero nos puso en una época, la posmodernidad, en donde dice Jean-François Lyotard, que es uno de los teóricos de esta época, de los que generan esta época, él dice, reflexiona sobre ella pues, pero su reflexión genera también época. La posmodernidad es una incredulidad hacia cualquier metanarrativa. Ahora no le vamos a llamar dogmas, no le vamos a llamar cosmovisiones, vamos a hablar de metanarrativas. ¿De hecho? Es decir, contarnos un cuento grandote. Eso es lo que quiere decir. El discurso humano ocurre en un variado pero discreto número de dominios inconmensurables que no se pueden medir, ninguno de los cuales tiene el privilegio de pasar o emitir juicios de valor sobre los otros. Nadie puede venir aquí y decirme que él tiene una mejor creencia que la mía. Usted es musulmán, mis respetos. Usted es testigo de Jehová, mis respetos. Usted es cristiano, mis respetos. Usted es ateo, mis respetos. Esa es mi actitud. Así debo comportarme, dice Lyotard. Estamos en esa época. ¿Por qué? Porque ninguna es especialmente válida. ¿Quién le dice a usted que Krishna o Buda no son más Dios que el suyo? Así que usted tiene la obligación de respetar. Han escuchado también esto de respeto, ¿verdad? Entonces, respete usted, yo respeto y todos contentos. No me venga usted a decir que lo de usted es más valioso porque me está ofendiendo. Lo mío es igual de valioso. Entre 1890 y 1970 hubo 3 métodos para hacer exégesis. La crítica histórica, la crítica de las tradiciones, la crítica de las formas, así se estudiaba la Biblia, vamos a ponerlo así. Entre los años 70 y los años 90 del siglo XX surgieron nuevas, crítica de la redacción, crítica narrativa, crítica sociocientífica, crítica feminista, crítica estructuralista, crítica deconstructivista. Seguro que ustedes han leído alguna de estas, la han escuchado, a lo mejor hasta han comulgado con alguna de ellas. Y de 1995 hasta nuestros días han surgido nuevas, la crítica ideológica, la crítica postcolonialista, la crítica de género, la crítica cultural. En el seminario tenemos ahorita 2 muchachos en Corea, se fueron a estudiar su maestría a un seminario ya en Corea, presbiteriano de Corea, y me hablaron, me escribieron por el Facebook, me escribió uno de ellos y me dice, oiga maestro,
aquí está fulano de tal, un líder mundial, el que ha creado, uno de los dos que ha creado la crítica postcolonialista. Y nos vino a dar un curso de maestría. Y aquí todo el mundo está muy emocionado, pero está diciendo puras tonterías, dice todo lo que usted nos demostró que era falso, usted, y aquí se lo creen. Le digo, pues explícales. No, pero es que están convencidos. Pues te toca a ti. Si tú no les explicas por qué crees que está mal, ¿quién lo va a hacer? Ya no sé cómo le ha ido al pobre muchacho eso, porque se fue con su mujer, que ya se acaban de casar, pero me da mucho gusto que están haciendo ese trabajo, están haciendo ese... Y hoy entonces tenemos tres formas, el día de hoy ya tenemos tres formas en que la Biblia se estudia normalmente en las universidades, en los seminarios. Uno es el estudio desde las teologías y doctrinas religiosas ortodoxas, tradicionales. Y se hace el estudio considerando que la Biblia dice hechos reales o literales, que así pasaron las cosas, que cuando dice que el sol se detuvo, que cuando dicen que se abrió el mar, se abrió el mar. Y se hace un estudio concatenado del texto. A ver, todo lo que dice sobre pecado, de Génesis a Apocalipsis, ¿no? Todo. Frente a este método hay otro método que lo que hace es estudiar la Biblia en pedacitos. Esto viene de la fuente D, esto viene de Q, esto viene de Q2, esto viene de Q4, esto. Entonces rompe el versículo en 7 pedazos del distinto de las fuentes y ve y hace. Usa ideologías y métodos positivistas y neopositivistas, lo que nosotros diríamos científicos. Y cree que lo que dice la Biblia son leyendas y mitos. No es cierto, por supuesto, que Cristo multiplicaba los panes. Es una forma de decir, ¿cómo se los diré? Fue una forma de decir que todo mundo compartió el pan que llevaba. Y para que quede claro que todo se le abrió el corazón a todos, pues lo ponen así, pero no es que hubiera un milagro, por supuesto que no, pues ¿cuándo va a pasar eso? Otra forma de estudiar la Biblia es el estudio del texto en su forma final. Los posmodernos, estos que creen que todo se vale, no quieren ofender a nadie, en el fondo, o al menos dicen que no quieren. Y entonces dicen, bueno, ¿para qué nos peleamos con quién escribió, hombre? Pues ya está escrito, ¿no? No vamos a estudiarlo como está. ¿Tú quieres creer que fue Moisés? Pues fue Moisés. ¿Tú quieres creer que fueron 20? Fueron 20, hombre. No, vamos a estudiarlo como... Bueno, órale, vamos a estudiarlo como está. Vamos a usar ideologías y métodos políticamente correctos. No nos vamos a pelear con nada. Así que no vamos a decir que son hechos literales, pero tampoco vamos a decir que son leyendas. Vamos a hablar de metanarrativas y vamos a hablar de narrativas y metarrelatos. La narrativa bíblica, ¿eso qué quiere decir? ¿Que es un hecho real? Pues si usted quiere. ¿Que es una fábula? Pues si usted quiere. Es un relato. Sí, ¿somos amigos o no somos amigos? La que sigue. Y el mejor ejemplo es el doctor David Clines. David Clines ha ganado muchos premios, se ganó la medalla bíblica allá en Inglaterra por sus contribuciones a los estudios bíblicos hace poco. Fue el editor en jefe de la casa Sheffield de Publicaciones, que es una editorial erudita muy importante para cosas bíblicas. Y quiero que escuchen lo que dice Clines, pero agárrense de su asiento. La crítica bíblica de la academia inevitablemente relativiza la autoridad de la Biblia y la Iglesia únicamente puede beneficiarse de esta humanización de la Biblia. Lo primero es reconocer que los textos no poseen sentidos fijos. No existe un estándar objetivo mediante el cual podamos saber si una u otra interpretación es correcta. Únicamente podemos decir si ha sido aceptada. Y si no existen interpretaciones correctas y no hay una validez en la interpretación más allá del dictamen de conformidad de distintos grupos de intereses, los intérpretes bíblicos deben abandonar el objetivo de producir interpretaciones fijas y aceptables universalmente y dedicarse más bien a generar interpretaciones que puedan vender a las comunidades que han elegido servir. Yo le llamo a esto interpretación sobre pedido. ¿Qué quiere usted, hermano, que diga la Biblia? Yo soy exégeta, yo interpreto. ¿Qué necesita? Dígame. Eso va a decir. ¿Que se hablen lenguas? Ahorita se lo demuestro. ¿Que no se hablen lenguas? Ahorita se lo demuestro. ¿Que no hay predestinación? Ahorita lo hago. ¿Que hay predestinación? Ahorita. Eso es lo que le está
diciendo que tenemos que hacer. Y así han sido educadas las últimas 8 generaciones de alumnos en la Universidad de Sheffield, donde él es directivo del seminario. Entonces, de la facultad. Imagínense ustedes el mundo en el que están, los problemas que tenemos para estudiar la Biblia. No sé si les he conseguido desasosegarlos lo suficiente, ¿sí? Qué bueno, porque ese es mi interés. El día de mañana voy a tratar de darles reposo. Voy a tratar de usar el tiempo que me queda mañana primero para demostrarles que la Biblia no pudo haber sido escrita por un ser humano, que la estructura de la literatura bíblica escapa a la capacidad de un ser humano común y corriente. Pero además voy a tratar de mostrarles todo el reto que nos queda por trabajar, todo lo que tenemos que seguir haciendo para conseguir que esta iglesia siga reformándose, siga cada vez acercándose más a estos textos evangélicos. Es un reto importante, pero yo creo que no nos daríamos cuenta de él si Dios no quisiera que nos diéramos cuenta de él. Dios nos encargó a nosotros, dice la Escritura, Pablo así escribe, que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y nosotros, como todo aquello que Dios nos da, solo hemos sabido echarlo a perder. No hemos sido capaces de ser fieles con ello. Es el reto de estas iglesias. Hermanos, puede sonar raro, pero el cristianismo, como lo conocimos, cada vez desaparece más del mundo. Ahora lo que tenemos no es un cristianismo, es una adecuación de ciertas prácticas cristianas a la ideología contemporánea, que es diferente. Necesitamos mantener, por lo menos en las iglesias que aún quieren hacerlo, la esencia no solo del movimiento Reforma, que en el fondo es lo que menos me interesa, la esencia del texto bíblico, la esencia de la revelación de Dios. Ese es el gran problema, que esa es la esencia de la Reforma además, ¿no? Solo Escritura, porque sin ella estamos perdidos, es nuestra única información del mundo sobrenatural. Preguntas antes de que yo termine. Bueno, es un comentario. Pues una de las cosas que se han escuchado y que se han visto es de que como creyentes cristianos, en sus diferentes expresiones, una de las cosas que hemos tenido, y pues hay razón para recibir esas críticas, señalamientos objetivos, que entre nosotros nos hemos perseguido, nos hemos eliminado, el cristianismo ha masacrado a otros cristianos como el de San Bartolomé y los campesinos, cosas, es una guerra de cristianos, ¿no? Entonces hay un escritor que se llama Hans King, ¿no? Hans Kuhn en Spanish, pero él hace un trabajo de especie de ecumenismo con todas las religiones, es un estudio, de hecho tiene muchos videos en YouTube y tiene unos buenos libros sobre eso. Él anda buscando la esencia del cristianismo, incluso tiene un libro que se llama así. O sea, ¿qué es lo que nos une, lo que nos hace ser? Y pues para mirarnos como hermanos, porque al final de cuentas vamos a tener siempre diferentes interpretaciones. En realidad el texto tiene un solo sentido, significado, y nuestro deber como exégetas es llegar a ese. Hay que trabajar mucho, qué es lo que quiso decir el autor, qué pensaba, etcétera, etcétera. Todo el método exegético es nuestra responsabilidad. Pero aún así, diferencias siempre han habido, existido, incluso entre la misma comunidad judía. Digo que nacemos de ahí, tampoco están unidos, o sea, pero hay algo común que los une, pero no piensan igual, o sea, olvídense. En el cristianismo también, la gran separación de los griegos y de los latinos y cosas como esas, ¿no? A veces las separaciones estas son muy saludables porque ya no hay enfrentamientos, digo, pero no enfrentamientos verbales ni textuales, ¿no? Esto ya son enfrentamientos de pues sacar la metralleta, ¿no? O la espada y aniquilarnos por pelear este tipo de cosas, ¿no? Por defenderlas, pero resulta que cada quien está en su trinchera y dice tener la razón. A veces no son muy religiosos, a veces son más políticas, económicas, hay otros intereses, pero bueno, al final de cuentas siempre somos o nos ostentamos ser cristianos. Entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros manejarlo sin caer en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿qué doctrina me acomoda, ¿no? ¿Qué
O sea, ¿cómo podríamos trabajarlo? Porque sí estamos en un mundo posmoderno y estamos siendo llevados por la inercia, pues, en el contexto, y no podemos salirnos del contexto. También estamos aquí. O sea, es un poco difícil, sí se puede, pero ¿qué podemos hacer? O sea, Creo que la respuesta es simple, pero requiere algo más de información. Humberto Eco tiene un libro, bueno, muchos, pero uno que se llama El nombre de la rosa. No sé si vieron la película alguna vez, muy bonita, de un monasterio que están copiando libros, El péndulo de Foucault, en fin, tiene varios libros. Pero él es un semiótico, él estudia el significado de las palabras, él lo estudió en Italia. Y Humberto Eco, bien metido en la posmodernidad, habla de los diversos sentidos de una obra. Y él dice, cualquier obra escrita tiene 3 sentidos diferentes, al menos 3. La intención del autor, la intención de la obra y la intención del lector. En una obra que se llama El límite de la interpretación. ¿Qué es lo que él decía? Él dice, cuando un autor se siente a escribir, pues él tiene una idea, él quiere mandar ciertos mensajes, los escribe, acaba y dice, qué bonito. Pero ya que quede escrito, la obra por sí misma, por la forma en que quedó, por las palabras que usó, por el orden, ya tiene una intención propia, ya no es la de él, ya la obra por la forma en que queda en su forma final tiene una intención diferente, que a lo mejor coincide mucho o no con lo que él quería, quién sabe, pero ya es otro. Y luego cada lector que tome ese libro le va a encontrar un significado distinto. A cada uno, según su historia, su lo que sea, le va a decir distintas cosas. Esa es la intención del lector. Así que no podemos hablar de que hay una sola intención, hay varias intenciones en cualquier libro. Y uno dice, pues sí, tiene lógica, ¿no? Pero ¿eso pasa también en la Biblia? Me están diciendo que la Biblia tiene muchas intenciones y que no podemos estar seguros de cuáles son cuáles. Entonces, frente a este problema, una de mis soluciones es la siguiente. Se supone que el autor de la Biblia es Dios. Sí, usó a los hagiógrafos, usó a los escritores sagrados. Pero se supone que los escritores sagrados están en un proceso de revelación en el cual están escribiendo en función de lo que Dios desea que quede escrito. Esta es una hipótesis. Dense cuenta que yo no tengo forma de demostrar eso en el mundo lógico. Yo lo creo. A mí me hace sentido, a mí me parece lógico y posible y creo que así fue. Creo tanto en ello que estoy dispuesto a morir por esa idea, ¿sí? Hasta ese punto como Lutero. Pero no tengo forma de demostrarlo, así que les demuestro, mira, así lo hizo. No, eso no puedo y me queda claro, no estoy tonto, me queda claro que no puedo hacer esa parte. Pero aquellos que quieran creer conmigo lo mismo, podemos trabajar juntos en el sentido de estudiarla, de juntarnos, de hacer iglesia, todas estas cosas. Pero Dios sigue vivo. Dios no es un autor que ya esté muerto. Cristo está vivo. Entonces, en principio el autor sigue ahí. En teoría yo podría ir y decirle, oye, ¿qué quisiste decir aquí? Porque la Biblia está viva. Ustedes han leído que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero la palabra griega para vida es la palabra zoe. Y zoe quiere decir vida espiritual, no vida biológica. La Biblia no está corriendo por ahí, no hay que darle de comer. Pero tiene un tipo de vida que también nosotros tenemos. Tenemos una vida de tipo espiritual. Por eso, porque yo tengo Espíritu Santo por la gracia del bautismo y porque la Biblia tiene esa misma naturaleza y Dios es espíritu y es santo, tengo forma de hacer una línea. Dios revela la Biblia, yo la leo y si estoy en oración, si estoy preguntándole a Dios, entonces Dios me puede mostrar el sentido que él tenía. En ese sentido, este libro es único, ¿se fijan? Pero estoy dando por sentado que Dios está ahí, que Dios la reveló y que Dios me está guiando al momento de leerla. Y el problema es que las distintas confesiones todas dicen, es que a mí el Espíritu me reveló, es que a mí Dios me dijo, y a Miss Helen de White le reveló que no hay que trabajar los sábados. ¿Cómo ves? ¿Qué hago frente a eso? Pues, ¿qué le digo? Pues, no es cierto, le enseño la lengua y me voy, le doy la espalda, ¿ok? O sea, este es el gran problema. El gran problema, y ahora sí regresamos a donde estábamos, mi amor. El gran problema es que, otra más, es que existen cierto tipo de personas que aceptan las afirmaciones de carácter religioso por su capacidad para responder a las necesidades de significado último de la vida, en lugar de por su mérito lógico intrínseco. No les importa que sea verdad,
les importa que se sientan bien con eso. Este tipo de devotos, o creyentes entre comillas, se vuelven invulnerables a la crítica porque están mucho más interesados en los beneficios emocionales que les dan sus creencias que en la verdad objetiva de las mismas, pues sus beneficios les parecen no depender en la práctica de que esas creencias sean verdaderas. Tuvimos una alumna allá en la iglesia que le dijo a mi mujer, un día le dice mi esposa, bueno, pero es que tú te vas a lo que te hace sentir bien, a lo que te resuelve tu problema. Sí, claro. O sea, si las flores de Bach te resuelven tu problema y no la Biblia, te vas con el... Sí, pues yo me iría con las flores de Bach. Dije, ¿por qué no? Ah, bueno, pues está bien, o sea, órale. Pero entonces no sé qué tengo que hacer yo contigo, o sea, no tenemos mucho en común ahí. Porque el problema de fondo es que hay muchos creyentes, muchos de los fieles que van a nuestras iglesias, no están interesados en tener la verdad, solo en sentirse bien. Ese es un primer problema. Necesitamos detectar quiénes están en esa situación, porque entonces a ellos les da lo mismo. Yo espero que el día de mañana les pueda dar algunas herramientas en ese sentido, en ese camino, pero mientras llega mañana, la verdad, por el momento, lo que les puedo decir es que noten ustedes que todas estas doctrinas que menciona el hermano, somos hijos de rey, tenemos derecho a lo mejor, vamos a la prosperidad, amén hermano, declare usted sanidad sobre esta casa, ¿no? Sí, y venga usted, deme su casa, su coche, porque eso pues, es lo que hace falta para que usted le vaya bien. Entonces, todas estas cosas, no queda más remedio que volver a los fieles gente que va descubriendo en la Biblia la verdad. Y ese es el trabajo difícil. Tenemos que irles mostrando que la Biblia son más que historias, son más que cuentos, que fábulas, que mitos, que ahí está depositada, guardada la relación que puede llegar a lograr con Dios. Ahí se revela, ahí se muestra y a través de ella puede llegar lejísimos de la mano de Dios. Pero si no confía en ese texto, el camino es sumamente difícil. Deme una explicación del por qué me mete usted pagano cristiano, que porque no es pagano, o sea, es una fiesta pagana, pero tiene un enfoque también cristiano que se practicaba en aquel tiempo, en la Edad Media, con rituales y todo eso, pero tenían un enfoque cristiano y que adoptó la iglesia de aquel tiempo y que hoy la ha mezclado, como vemos hoy en todo el término, el hemisferio del planeta Tierra, que las iglesias tristemente han adoptado ese tipo de, podemos decir, de tradición. Y él dice que no es pecado delante de Dios, no tiene nada de malo porque ya no tiene el enfoque del paganismo del siglo de la Edad Media, ahora en la actualidad. Entonces lo que decía aquí el pastor Lainez, tristemente esas doctrinas, esas teorías doctrinales que no tienen un fundamento, han infiltrado dentro de la iglesia y se han arrebatado no solo a nuestros, digamos, hermanos fieles, sino también a nuestra juventud que se están llevando entre los pies. La pregunta es, ¿nos da temor? Yo creo el poder mostrarle la veracidad de la palabra. Como usted dijo al principio. Yo creo que sí nos da, no sé si temor, pero creo que es difícil, sobre todo cuando la gente le dice a usted, quién sabe si sea cierto. Miren, con esto es con lo que quiero acabar y yo creo que lo voy a tocar ya para dejarlo descansar. Yo creo que lo voy a tocar al ratito en el sermón. Pero lo que yo quiero decir es, vivimos en un segundo renacimiento. Miren, alcancé a acabar lo que había planeado para este día, entonces no estoy triste. Estamos, les decía yo, en un país con corrupción política como nunca se había visto. Todos los gobiernos, pero no tiene límite. Que el señor presidente de la República pueda conservar su Casa Blanca y decir que se la ganó su mujer con el salario con el sudor de su frente, eso es inconcebible. Le está dando carta blanca a todos los gobiernos de todos los estados de todo el país para hacer lo mismo, peor. Narcoterrorismo. Tenemos un terrorismo como nunca se había visto, un movimiento de narcotráfico como nunca en la historia. Miseria económica como no tenemos otra registrada. Vean simplemente el cambio en el salario mínimo
desde que existe salario mínimo en el país. Es inconcebible cómo se ha caído eso. Dependencia tecnológica. No podríamos estar ahorita dando esta plática sin estos instrumentos que no están hechos en México, que no tienen tecnología mexicana, sino que vienen del extranjero. Colonización cultural. Vivimos desde la cultura de otro país. Todo eso son problemas de México, pero están insertos en los problemas internacionales del occidente. Tenemos una mentalidad masa, donde todos queremos todo, todos los derechos y ninguna responsabilidad. Tenemos una cultura tecnocientífica, donde ya no nos interesa saber qué es la verdad, cómo se hacen las cosas, nomás que funcione. Porque ninguno de nosotros es capaz de arreglar un microondas o de corregir un Samsung de estos teléfonos. Lucro legitimado. Aceptamos dentro de la iglesia que se vale hacerse rico, y se vale hacerse rico a la mala, no importa, porque eso es un hombre, un creyente de éxito. Y terminamos con los valores relativizados. Creemos nosotros que en esta época todo se vale, todo es igual de bueno. Todo esto es la suma de lo que yo les decía hace rato. Es donde Dios nos puso a predicar el evangelio, a subir a más gente a los botes salvavidas, porque se viene el día de la ira. Y no quiero sonar pentecostal, pero eso es cierto. La Escritura dice que viene un juicio sobre la humanidad, que va a tardar hasta el año 2000, lo que sea. Está bien, yo no tengo problema, ¿sí? Pero viene, tarde o temprano eso va a pasar. Y a mí se me mandó a decirle a la humanidad: mira, tienes una oportunidad, súbete con nosotros, cambia de vida, voltea a Dios. El reto para lograr eso, y ustedes lo saben mejor que yo, porque todos ustedes han trabajado en sus campos mucho, el reto para lograr eso siempre es la guía de Dios. Cada vez que vamos a Dios, Dios nos inspira. A todos ustedes les tiene que haber pasado que Dios los guía, Dios les muestra cómo ir sorteando tantos problemas. Pero como estándar, como un equipo, digamos, como una maletita de herramientas, yo quiero el día de mañana y al ratito darles algunas para poder trabajar sobre la Escritura. ¿Tiene usted algún método de interpretación? Sí, ¿cuál es? Sí, claro. Los métodos estos son muy antiguos. Primero, no se pueden partir, nunca partimos del texto en español. Agarra uno y va a los textos originales, pero no a los textos críticos. Tenemos que checar contra manuscritos. Nosotros hacemos ese trabajo. Yo entiendo que no todo el mundo lo puede hacer, pero por eso la fundación existe. Necesitan apoyo, nomás escríbanos. Oiga, ¿cuántas variantes hay de esto? Oiga, ¿cuál es la lectura más aceptada? Oiga, ¿qué? Y entonces nosotros les mandamos esa información al pastor Croncite en todo México. Nosotros, bueno, en América Latina les mandamos cosas porque entendemos que es algo que ustedes no pueden hacer. Les mandamos información que ustedes puedan leer y entonces valorar. Generalmente de varios autores, de varias cosas. Pero entonces lo primero es ir al texto manuscrito, a los testigos que nos han quedado, comparar entre esos manuscritos y entonces decir: parece ser que la lectura correcta es esta y no esta otra. Estas son las letras que parecen haber sido las reveladas, y a partir de eso se hace la traducción. Dice: esta es la traducción que debería ir con estas posibles variantes. Esta palabra puede tener sus sentidos, este es otro sentido, se junta con estos versículos, habla de esto, temática, y ya una vez que uno junta temática, versículos, ya uno va teniendo un campo de aplicación de ese pasaje en particular. Lo vamos a hacer al ratito el ejercicio, van a ver ustedes, a ver si les gusta ese ejercicio.